Bueno, buenas tardes. En una época rara para nosotros estar hoy en la AMA. Normalmente el último martes de noviembre cerramos la actividad académica, pero es un gusto estar hoy aquí en el marco de las reuniones conjuntas que estamos organizando con la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Esto empezó tanto con Mario como con Jorge ya hace muchos años, con reuniones que fuimos hablando y viendo cómo podemos ir interactuando todos juntos, y para nosotros es un gusto y un honor poder estar hoy aquí, en continuación de la jornada que se hizo hace menos de un mes también en la sede de la OCO. Así que no vamos a usar más tiempo para presentar esto, pero es una actividad que recién comienza y que vamos a ir entre todos hablando a ver cómo podemos ir con nuestros distintos asociados generando actividades. Tenemos la suerte de contar hoy con Gustavo y con Juan, que nos van a deleitar con sus charlas, así que agradecerles de antemano por la charla y bueno, sin más que comencemos, así podemos generar también un espacio de preguntas si eso ocurre. Nuevamente gracias a ustedes y estamos pensando qué hacemos el año que viene. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Cancerología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Quiero compartir con ustedes, en primer lugar, cuál es el estatus actual de adyuvancia en cáncer de pulmón. La idea que me han transmitido es que sea educacional, así que va a haber por ahí conceptos que ya conocemos, pero bueno, siempre es bueno reflejarlo para saber por qué estamos ahora donde estamos. No tengo conflicto para declarar. En primer lugar, bueno, el cáncer de pulmón, como todos ustedes saben, es un problema de salud pública a nivel mundial. Si bien en la Argentina tiene algunas características epidemiológicas, es uno de los 3 tumores líderes en mortalidad por cáncer en el mundo y en nuestro país. La sobrevida, como todos ustedes saben, va a depender por el estadio, con el nuevo TNM aún más, y lo que queda bien claro en todos los estudios es que la cirugía sola no basta. Hoy el cáncer de pulmón en cualquiera de los estadios el tratamiento tiene que ser multimodal, excepto vamos a ver unos estadios que son localizados. Si uno va a un libro de texto, en general, o cuando da una charla, uno puede decir esto, que de 100 personas con diagnóstico de cáncer de pulmón a células no pequeñas, vamos a tener que 55 son diagnosticadas en estadio 3B o 4, y más de la mitad de las personas restantes que son tratadas con criterio curativo recaerán. Ello significa que entre 15 y 25, tratadas solamente con cirugía, son sobrevivientes a largo plazo, pero en realidad es según donde uno trabaje. Si yo voy a mi consultorio, voy a tener que 3 de cada 4 pacientes hoy son estadios tempranos, son estadios 1 y 2 mayormente. No veo muchos pacientes metastásicos en el consultorio, pero cuando voy a la mañana al hospital, de 100 pacientes, estos son datos reales, chequeados con el Ministerio de Salud y la Superintendencia, hoy en día en los hospitales públicos de Ciudad de Buenos Aires y todavía más en provincia de Buenos Aires, el 85% son estadios ya avanzados, no pasibles de cirugía, sea por el estadio, sea por circunstancias sociales y comorbilidades. Entonces, es muy diferente la epidemiología según uno donde esté ejerciendo y atendiendo. Los primeros estudios se trataban de una inmunoterapia. La primera adyuvancia en cáncer de pulmón era inmunoterapia, era BCG, con reportes de tasa de remisión, pero estos estudios eran con bajo número de pacientes y tienen una relevancia histórica. Esto en 1991, el IASL habló que el rol de la quimioterapia no es claro, el fin debe ser la sobrevida y se debe proseguir con los trials y usar la mejor quimioterapia. Posteriormente apareció en 1995, como dato histórico, el metaanálisis, en donde en 52 estudios randomizados, 9.400 pacientes, lo que se vio es que primordialmente la ventaja de la adyuvancia, si bien no tenía impacto en sobrevida global con todos los regímenes, sí tenía cuando uno utilizaba el cisplatino, que es tomado por los europeos y los americanos como la droga patrón para los estudios de adyuvancia. La radioterapia no es la solución,
nuevos métodos de estadificación, nuevas drogas, mejor selección de pacientes, estudios bien diseñados, y en pulmón, 30 años después del cáncer de mama, empiezan a aparecer los grupos cooperativos. Y 15 años después de colon, o sea, venimos muy tarde en pulmón. Y discusiones, cuando yo era residente, era según el fanatismo del grupo en donde estaba. Entre los dos metaanálisis de 1995 y en el 2005 que vamos a ver, aparecieron todos estos estudios, tranquilos, que no les voy a mostrar todo. Lo más interesante es que los estudios iniciales del intergrupo 115 y el ALPI utilizaban la radioterapia dentro de la adyuvancia. Y la mayoría de los pacientes eran estadio 1, por lo menos en un 35-40%. Los dos estudios fueron negativos, son del intergrupo. Este encabezado por el doctor Scagliotti de los italianos, el intergrupo 115 en Estados Unidos, que dieron resultados negativos. Nosotros hoy sabemos que la radioterapia en estadios tempranos y que los pacientes de estadio 1 no se benefician. Esta es la sobrevida. Big Bang Trial tampoco dio ventaja, la mayoría no habían completado la quimioterapia y el PORT. Estos son grupos pre-cooperativos hasta que empiezan los estudios cooperativos en serio. El primero es el IAL, que es el famoso estudio de Bestierre y de Echevarría, que ustedes lo conocen, que ha publicado en New England y posteriormente en el JCO la actualización, que principalmente utilizaba como cabeza el platino contra placebo. El platino podía ser platino topósido o platino con alcaloide de la vinca. La mitad de los pacientes hicieron con vinorelbine. Participó la Argentina en este estudio. Y lo que se vio es que el estudio fue positivo y el mayor efecto se vio en los estudios en los estadios 2 y 3. Fue el primero en demostrarlo a largo plazo. La gran diferencia es del 5% bruto. De 100 pacientes hay 5 que yo voy a curar con quimioterapia basada en platino y vinorelbine. El JBR es otro estudio de los canadienses en donde ellos tomaron directamente platino vinorelbine contra la observación en pacientes con ganglios positivos, la mayoría eran estadios 2. Y lo que se vio es que se trató de ver si el KRAS era un factor determinante de respuesta. En esa época era lo más novedoso, se decía que era el GER2 de pulmón. Yo lo escuché a eso. El beneficio pleno en sobrevida mayor en el grupo 2, hay aumento de sobrevida esta vez del 15%, son pacientes más seleccionados que en el estudio anterior del IALT, y el KRAS no dio como biomarcador para decidir. Una cosa importante de todos estos estudios, que después si quieren la pregunta lo podemos saber, es que a pesar de que estos pacientes son más o menos, para hacer una idea, como Donald Trump, seguido con un equipo de research de 5 personas que lo llaman a la casa, el 70-60% eran los que terminaban los 4 ciclos de quimioterapia. O sea que el tratamiento de adyuvancia en cáncer de pulmón es tóxico. El ANITA, que es el del intergrupo europeo, que es el régimen que nosotros más adoptamos, también platino vinorelbine contra observación, con no más de 4 ciclos, 840 pacientes. Y el ANITA dio una ventaja en sobrevida ratificando lo anterior, transforma esto en Standard of Care a mediados de la década pasada y pone al vinorelbine cisplatino como lo más utilizado a nivel mundial. La sobrevida del ANITA a 7 años se sigue confirmando, casi duplica al IALT, casi un 9% de diferencia en sobrevida, o sea que estaba entre el 5% de los franceses del IALT y el 15% de los canadienses. Se ubica, pero cuando se hace el subanálisis, este estudio lo presentó muy bien Rosell en ASCO, una conferencia espectacular. El estadio 1 no daba diferencia de sobrevida global, sí el estadio 2 y el 3. Se lleva al segundo metaanálisis. Después del British Medical Journal llega el metaanálisis de enlace, que lo hace el doctor Piñón y colaboradores. Se presentó primero en 2006 y después en el 2007 con estudios del Medio Oriente. Y lo que uno tiene que acordarse, en el consultorio principalmente, es esto: que el efecto de la quimioterapia es estadísticamente significativo, que el régimen que se lleva a la corona, donde pesa más el beneficio, es el de platino, y en donde el estadio, que tenemos acá, el estadio 1, no solamente no se va, perdón, el estadio 1 no
solamente la gente no va a tener mayor sobrevida, sino que se muere más si le hacemos quimioterapia. Ese es un resultado del metaanálisis. Año 2007, beneficio claro en estadio 2 y 3A, es el estándar. No es para todos los pacientes, perfumolestatus 0,1 sobre todo. Cisplatino, la columna de tratamiento, lo más usado en el mundo es el vinorelbine. ¿Cuántos ciclos? 4 son suficientes, eso estaba hablado desde 3 clinical trials y metaanálisis. El estadio 1B, ahora vamos a ver qué pasa, capítulo cerrado. Y en el 2007 se empezaba a hablar de que la terapia dirigida con inhibidores del GFR y los esbozos de lo que serían después los anti-CTLA4 podrían mejorar y cambiar la historia de la adyuvancia en cáncer de pulmón. La adyuvancia estamos hablando de que estamos curando pacientes. Hacer o no hacer adyuvancia en estadio 1, principalmente, además de los datos que les mostré, hubo un estudio muy importante que es el del KGB, que tomó pacientes T2N0, que lo que hizo fue utilizar paclitaxel y carboplatino, que era el estándar en ese momento del grupo americano, contra la observación, donde no dio ventaja. Primero muestran que dio ventaja en sobrevida global, cuando vuelven a presentar el trabajo 2 años después se vio que no da ventaja en sobrevida global, y lo cierran, la FDA cierra el trabajo, a pesar de que los autores hablan de que en el subset de 1B, que serían los que tienen más de 4 centímetros, podría haber un beneficio, pero no era un grupo pre-especificado. Nivel sobrevida, bueno, esto fue la presentación 2004 y 2006, la gente de ASCO, lo bueno en este momento de los americanos fue que lo hicieron presentar como negativo el estudio después de haberlo presentado como positivo. ¿Y por qué no hay impacto en sobrevida? Paclitaxel carboplatino al parecer no sería lo mismo que vinorelbine y platino. Bajo número de pacientes, el estadio 1B es diferente a otros estadios, escaso follow-up, y el otro estudio, que era el canadiense, que era el JRB10, tampoco dio positivo en el estadio 1, así como tampoco el metaanálisis ni el ANITA. El tamaño es importante, sin embargo, para algunos autores americanos, y se pregona en tumores de más de 4 centímetros, para discutirlo. ¿Qué hacer con un paciente japonés? Que tenemos bastante, supermercados chinos, etcétera, etcétera, hay. En el Pacífico la historia es diferente por 2 razones. Uno, el impacto que tiene el GFR, que lo vamos a ver después, y otro por una larga historia de uso de UFT en los pacientes que proceden de Japón, Singapur, Corea y China. En estos pacientes, sin el UFT, mientras que un paciente occidental de estadio 1 tiene una sobrevida del 50%, a largo plazo los japoneses tienen 70-75% sin hacer nada. O sea que es diferente la biología en el sudeste que en el extremo oriente. Los metaanálisis con UFT demuestran, y es uno de los, digamos, estándares que hay en Japón, que el UFT es el tratamiento de elección para pacientes que están en el sudeste, en el extremo oriente. No es igual. No cambia mucho el TNM, lo que hay que acordarse principalmente es que los pacientes que tienen ganglios positivos y tumores más de 4 centímetros serían, y tienen adecuado perfumolestatus, serían los pacientes que uno le indicaría adyuvancia. La edad y el perfumolestatus son importantes. Hay muchos, que yo lo voy a resumir, ya muchos estudios que hablan que a más de 65 años y pacientes que tienen perfumolestatus 2 no toleran el tratamiento y solamente hacen la mitad de las dosis estipuladas, que de 4 hacen 2 con mucha toxicidad. Y esto repitiéndolo, americanos que miden 2 metros con 100 kilos mínimo y muy cuidados, así que trasládelo a lo que son nuestros pacientes. Pero el performance y la edad son de cuidado. Los estudios que yo mostré antes de adyuvancia, la mediana de edad era mucho más joven que el paciente que nosotros tenemos normalmente en el consultorio. ¿Qué pasa con la toxicidad? Bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta con el vinorelbine
con el cisplatino lo que está reportado es que a largo plazo hay una neuropatía periférica que es muy rebelde, que sea reversible, y quedan con citopenias a largo plazo también. Otro punto de vista es que hay gente creativo que cuando salió la quimioterapia adyuvante, y uno todavía lo ve a veces en segundas consultas, cambia el cisplatino por el carboplatino. El carboplatino potencia la neurotoxicidad del vinorelbine y puede llevar a neutropenias y plaquetopenias de grado 4. Entonces no hay que cambiar el cisplatino. Si no se puede el cisplatino, se ofrece otro régimen o nada. Esto ya sé que es, pero estamos en una sesión educacional, siempre hay que revisar al paciente. El tratamiento es curativo, el tratamiento da beneficio en sobrevida global, pero uno tiene que ir a buscar las toxicidades y hacerlo en un marco ordenado con gente que está entrenada en el seguimiento del paciente, en agudo y a largo plazo. Considerar la radioterapia siempre en N2. Es una pelea. Si el metaanálisis fue hecho con viejos equipos, viejas planificaciones, viejas dosis contra los esquemas modernos, hay mucha disputa entre los diferentes grupos, pero en los últimos años ha aparecido con mucha claridad que los N2 serían beneficiados con hacer radioterapia. Hasta acá lo que le podía decir yo hasta hace algunos años. Quimioterapia adyuvante basada en cisplatino, al menos 3-4 ciclos en realidad, es el estándar of care en pacientes con estadio 2 y 3A, N0. En algunos clinical trials da una ventaja de 5%, en otros da 15%, el ANITA es el más creíble con 9%, y el metaanálisis da una ventaja bruta en sobrevida global de 6%, que difiere bastante de lo que va a mostrar en colon Juan después. Un 5% de curación en cáncer de pulmón significa 70.000 personas en el mundo. Esto es el predicamento de la OMS. Y viene la llegada de la medicina personalizada y la inmunología. Lo más importante, entonces, básicamente es no escatimarle armas a nuestro paciente. Mientras esto corría, y nosotros estábamos más o menos medio convencidos con la quimioterapia, aparecen muchos hallazgos en cuanto a la clasificación de cáncer de pulmón. Así como tardamos 20 años o 30 años desde mama en adelante en crear grupos cooperativos, también tardamos 40 años, ustedes piensen que estamos desde el principio de la década del 70, en salirnos de cáncer de pulmón de pequeñas células y cáncer de pulmón de grandes células o no pequeñas células. Ese es un artículo de Chest del Dr. Mountain de 1977 y prácticamente hasta la aparición del trabajo de Chris del Intergrupo Americano que hizo la clasificación de las diferentes mutaciones, hasta el día de hoy nosotros denominamos a los pacientes como de pequeñas células o no. Todas estas mutaciones aparecen, empiezan a aparecer en el New England Journal of Medicine, en Nature, en Science, diferentes trabajos que hablan de buscar biomarcadores de pacientes que en estadios tempranos se beneficiarían o no con la quimioterapia, pero, como siempre, estos son los estudios. Hay 3 consorcios que están estudiando a los pacientes que están sin enfermedad a largo plazo, que se van a presentar en el 2020 los resultados, y aquellos que recaen cuando parecía que estaba todo bien, que eran estadios 1A, no fumadores, mujeres, y si querés del supermercado chino, sin embargo recaen. Entonces, se está haciendo un consorcio que estudia precisamente a los curados y a los que tenían excelente pronóstico y recayeron. Esto es a donde vamos. Aparecen todas nuevas drogas. Cáncer de pulmón cambió en 4 años violentamente. Y aparecen 2 metaanálisis bastante piolas, en el 14 y en el 17. El metastásico entran, así como mostraban las chinas, están los inhibidores de checkpoint y los anti-CTLA4, y aparecen los inhibidores de tirosina quinasa y los que van a manipular el ALK, la mutación del ALK. Entonces hay dos grupos muy importantes, uno 2.700 pacientes y otro 1.400 pacientes. Siempre hay un señor oriental que es el que hace toda la base de datos y lo pone primero, que ellos vieron si tener un tumor temprano, EGFR con una mutación driver, o tener el ALK en temprano,
si eso le confería peor pronóstico que aquellos que no lo tenían. Lo que se vio es que no había diferencia en sobrevida libre de enfermedad con respecto a los que eran wild type. Si bien no analiza el rol de la quimioterapia, sí esboza que las mutaciones del EGFR en pacientes con estadio temprano no son pronósticas. Lo mismo sucedió, pacientes con estadios tempranos con ALK positivo tampoco tendrían una evolución diferente. Uno a priori diría que, bueno, si tiene ALK positivo en estadio temprano, deberían recaer con mayor asiduidad en sistema nervioso central que los ALK negativos. Sin embargo, no fue así en estos trabajos que son los más importantes. De todas maneras, se hicieron estudios de adyuvancia con inhibidores de tirosinquinasa. Hay dos trabajos que son los más importantes, uno es el RADIANT y el otro es del Instituto Nacional del Cáncer de Canadá. El de Canadá se suspendió cuando se vio que los datos eran todavía peores que la rama control, o sea que la rama de quimioterapia, de quien ya a menos de la mitad del reclutamiento no dio, era estadio 1B3A, y el RADIANT, que es el más prolijito, que le daban 2 años de erlotinib contra cisplatino vinorelbine, no hubo diferencias en sobrevida libre de progresión. Esto estamos hablando de mucha población occidental. Obviamente aparece el señor Gu, otro oriental, en donde el ASCO va a presentar, pero este fue más inteligente. Si bien es población china, lo que hicieron ellos fue elegir una mutación, no que estuviera mutada. Eligió 2 mutaciones que eran las que tenían mayor efecto en los inhibidores de tirosinquinasa. Estas 2 mutaciones, estadios 2-3A, gefitinib contra platino vinorelbine, 2 años contra 4 ciclos, con un seguimiento de 3 años, 1/3 de los pacientes habían recaído, y la sobrevida libre de progresión a los 3 años era de una diferencia de 8 meses y dio estadísticamente significativa, y se presentó como oral en ASCO con bombos y platillos, población oriental. Pero es la primera que identifica a una mutación o 2 en particular, no todas las mutaciones EGFR. La toxicidad de grado 3-4 fue mucho mayor a nivel de la rama de quimioterapia, casi la mitad de los pacientes contra 12%, y principalmente estaba expensa de miotoxicidad, náuseas y vómitos, contra la de los anti-GFR, que era principalmente rash cutáneo y diarrea, lo que mostraron ellos. Se verá si se confirma, hay varios estudios ahora con osimertinib, etcétera, etcétera, que van dirigidos solamente a 1 o 2 mutaciones. De hecho, hay uno que va directamente a la mutación T790, que ustedes saben que en los estadios tempranos es 2-3%. No es de resistencia, donde es casi el 60%. Los inhibidores de checkpoint, lo que les voy a mostrar ahora, y para no sacarle tiempo a Juan, es lo que sucede con el pembrolizumab, con el atezolizumab y con el durvalumab. Este estudio lo que hizo fue tomar en forma neoadyuvante pacientes que tenían tumores localizados y donde se le daban dosis estipuladas de nivolumab solamente, sin quimioterapia, para ver qué sucedía en cuanto a la seguridad y que se pudieran operar después. Y como exploratorio, como endpoint exploratorios, era la respuesta patológica, el intervalo libre de enfermedad, la sobrevida global, y si había algún correlato con, por ejemplo, expresión de PDL1. No hubo retraso para la cirugía, la seguridad, no hubo problemas. Verdaderamente, si uno ve, no hubo toxicidad 3-4, excepto un paciente que tuvo, un 1% de pacientes que tuvo neumonitis. Lo que llamó mucho la atención, esto se presentó primero en ESMO, después se presentó en ASCO, después se publicó, es que un 40% de los pacientes tenían una respuesta parcial muy importante, y que esa respuesta, una vez suspendido el nivolumab, seguía decreciéndose hasta casi desaparecer el tumor. Esto no se correlacionó, con lo cual confirma los estudios de nivolumab en estadio 4, entonces en metastásico o no operables, no se correlacionó con
la positividad del PDL1. Acá el PDL1 se tomó como por lo menos menos o igual a 10% de la célula. Todos estos son los estudios que se vienen con inhibidores de checkpoint. En neoadyuvancia y en adyuvancia. Que eso vamos a tener todos los datos, sobre todo en el 2020, que son los más importantes. Algunos están con quimioterapia y otros directamente es solamente sin quimioterapia, con lo cual, bueno, el comité de ética del área. Entonces, adyuvancia en tratamiento curativo, los inhibidores de checkpoint y blancos podrán llevar a la cura a un número de pacientes, es una pregunta. ¿Estamos preparados? Pues para algunos pocos, así como yo les dije antes que en mi consultorio el 80 o 75% de los pacientes son estadios tempranos, y en el hospital es al revés, el 80% son avanzados, bueno, no todos llegan aquí. Si bien estamos hablando de adyuvancia. Esto significa un cambio en recursos humanos, en recursos físicos, en recursos financieros y cómo vamos a seguir a estos pacientes, que eso es lo que vamos a aprender nosotros en el futuro. Bueno, siempre pongo esta, no olvidarse de trabajar en equipo con el cirujano, el patólogo y todos los integrantes del equipo de salud. Muchas gracias. En esta segunda reunión conjunta entre la Sociedad Argentina de Cancerología y la Asociación de Oncología Clínica, tenemos el gusto de primero haber escuchado a Gustavo. Excelente tu charla, Gustavo, no es ninguna sorpresa, gracias, las preguntas vendrán después. Y en la siguiente charla el tema va a ser adyuvancia en cáncer gástrico y adyuvancia en cáncer de colon, y hemos invitado para la disertación a Juan Cundon. Juan Cundon en primer lugar es correntino, así que tiene muy buena parte por ese detalle. Se ha formado en el Instituto Rofo y hoy forma parte del Instituto Lanari como médico de planta. Muchísimas gracias, Juan, por venir a esta charla. Buenas tardes y en primer lugar gracias por la invitación a esta reunión conjunta, interesante, que está en sus primeros pasos y que esperamos que se consolide. Me toca hablar sobre dos temas muy interesantes y que han cambiado en los últimos 10 o 15 años, así que hay uno que es un poco más extenso que el otro, pero igualmente voy a tratar de ser lo más conciso posible. Pasa que hay muchos cambios y esos cambios tienen que ver con beneficio para nuestros pacientes, así que es interesante poder compartirlo. En primer lugar, datos estadísticos epidemiológicos. Todos conocemos que probablemente el cáncer de colon, vamos a comenzar con adyuvancia en cáncer de colon, sea una segunda o tercera causa de muerte en general asociado a cáncer, que esto depende un poco de las regiones que uno evalúe. Que es una patología cada vez más frecuente en ambos sexos, que es claramente prevenible y que por otro lado la colonoscopía ha impactado fuertemente tanto en el diagnóstico precoz como en el tratamiento precoz de esta patología, así que gracias a ello tenemos una gran disponibilidad de tratamiento en la enfermedad temprana. Como ustedes saben, en Argentina, con los datos publicados en Globocan en septiembre de este año, el cáncer de colon se ubica probablemente como la segunda causa de nuevos cánceres en total, en general, si consideramos pacientes femeninos, masculinos y según todas las edades. Esto impone claramente un concepto de frecuencia y cada vez mayor con esta patología y lo ubica cercana probablemente a, más allá de que lo más frecuente es cáncer de mama, tal vez desplaza al cáncer de próstata y el cáncer de pulmón y se ubica en segundo lugar. Datos básicos, educacionales, como refería Gustavo, uno conoce que claramente el cáncer de colon y su pronóstico básicamente depende de la etapa de enfermedad en que aparezca, y entonces en esa primera impresión uno puede
definir que claramente los pacientes que tienen enfermedades tempranas tienen un mejor pronóstico, y estas enfermedades tempranas están marcadas por enfermedad que no atraviesa la muscular, enfermedades que probablemente estén componiendo o comprometiendo la muscular, enfermedades que tienen afectación ganglionar como enfermedad dentro de las localizadas, las más avanzadas, y que cada una de estas o estos subtipos de trastornos anatómicos o de presentación tienen asociado una supervivencia a los 5 años diferenciada. Probablemente en este dato que uno analiza, el factor más importante es el factor anatómico de los ganglios, que baja claramente el impacto de la supervivencia. Y si nosotros hacemos un repaso global de los tratamientos disponibles, vamos a dedicarnos un poco a hablar de pacientes en estadios 2 y en estadios 3. En estadios 2, sobre todo aquel pequeño grupo de pacientes que tienen estabilidad de microsatélite, que probablemente esté enmarcado dentro de lo que conocemos como bajo riesgo, y que probablemente en estos pacientes la observación sea una posibilidad muy clara. También vamos a hablar de los estadios 3, que son los pacientes considerados de alto riesgo, en donde el rol de la quimioterapia tiene un papel fundamental. Pero para hablar de cáncer de colon y para hablar de adyuvancia y para hablar del uso de quimioterapia tenemos que remontarnos a la historia. La historia comienza ya por el 90, cuando se demuestra que 5-FU más levamisol, esta combinación que aproximadamente en los primeros trabajos duraba 12 meses, o sea, un año después de la cirugía, y que a lo largo de la línea del tiempo fue superándose y mejorándose. Uno en los años 99, 2000, 2002 empezamos a definir criterios diferentes para acortar el tiempo, para modificar levamisol con leucovorina, estableciéndose como tratamiento estándar 5-FU leucovorina a fines del 2000, o a fines, perdón, del 99 o en el 2000. Probablemente el esquema de Gramont con un sistema infusional de 5-FU leucovorina se haya tornado en el estándar en ese momento. Y para hacer un poco de repaso de esta historia, el intergrupo 035, en donde básicamente se testeaba 5-FU, combinación 5-FU levamisol versus cirugía sola, en el análisis actuarial a 6.5 años uno nota claramente un beneficio en sobrevida libre de progresión y una diferencia interesante de unos 16 a 18 puntos absolutos cuando uno hace tratamiento adyuvante versus cuando no lo hace. Estos datos luego se confirman con el intergroup 089, en donde en este caso ya sí se empiezan a probar distintas asociaciones de 5-fluorocrimidina con leucovorina, levamisol, y el otro dato interesante es que se empiezan a plantear distintos esquemas, el esquema Mayo Clinic, el esquema Roswell Park, o sea, diferentes métodos que conducían siempre a mismos resultados, pero que probablemente este estudio haya permitido entender de que los pacientes no necesitaban hacer tratamiento tan duradero como 12 meses y tal vez con 6 meses podrían tener el mismo beneficio. Este es el cuadro comparativo de este estudio. Fíjense que los pacientes que hacían 5-FU leucovorina a altas dosis tenían datos muy parecidos a aquellos pacientes que hacían la leucovorina a bajas dosis, así que este puntapié inicial del tratamiento adyuvante fue el que empezó o inició el tratamiento de 5-fluoropirimidina más leucovorina en el grupo de pacientes con cáncer de colon en tratamiento adyuvante. Pero no fue hasta 2004 que aparece el estudio principal central que nosotros tenemos de quimioterapia en cáncer colorectal, que es el MOSAIC. El MOSAIC, presentado en el 2003, era un estudio en el que los pacientes se randomizaban luego de la cirugía a recibir un esquema basado en 5-fluoropirimidinas y agregando oxaliplatino, el esquema FOLFOX4, 6 meses de tratamiento, 12 ciclos bimensuales, versus el esquema de 5-FU leucovorina en forma infusional, el esquema de Gramont. Muchos centros participantes. El objetivo de este estudio era tratar de buscar una disminución del 25% de recurrencia. Hoy Gustavo hablaba del 5%, 7%, 25% de recurrencia de disminución a los 3 años, cosa que este estudio en su primer análisis lo logra. Esto básicamente uno puede ver la diferencia en la utilidad del oxaliplatino. A 3 años se logra 71.8%, un 24% de reducción de riesgo de recurrencia en pacientes con estadio 3. Y cuando uno analiza el estudio MOSAIC, la actualización presentada en 2015 a 10 años de follow-up,
sigue viendo que probablemente haya una ventaja, sobre todo en los pacientes que son o que tienen enfermedad abultada, son estadios 3 de alto riesgo, el beneficio de la incorporación de oxaliplatino probablemente ahí sea todavía mayor. Así que este es un estudio central para el tratamiento adyuvante en cáncer colorectal, pero teníamos un problema en realidad. Habían algunas cuestiones que tienen que ver con el TNM que no pueden explicarse racionalmente. Entonces encontrábamos pacientes que probablemente con estadios 2, pertenecientes a estadios 2C, con un T4B, o sea un tamaño tumoral muy grande, tenían peor pronóstico que aquellos pacientes, y a veces casi la mitad, o sea, un 50% de mayor chance de recurrencia de aquellos pacientes que tenían enfermedad ganglionar. Entonces surge que probablemente no todo sea estructura o defectos o trastornos anatómicos en la decisión o en la toma de decisión de qué tratamiento hacer. Y probablemente esta diapositiva pueda explicar un poco que hay un nivel de heterogeneidad en el cáncer de colon que se explica más allá de los defectos o los trastornos o las particularidades anatómicas de la enfermedad. Y en este grupo podemos ver, siempre hablando de enfermedad temprana, que probablemente haya 4 grupos distintivos a nivel molecular, ¿no? Algún defecto molecular que uno pueda definir. En primer lugar, lo más común son los pacientes que tienen lo que se llama inestabilidad cromosómica. El segundo grupo son los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite, que son aproximadamente entre un 12, 15, 20% en la enfermedad temprana, y hay otros modelos de fenómenos como el hipermetilado, el hipermutado, que probablemente tengan alguna diferenciación, alguna característica particular desde el punto de vista biológico. Entonces surge como un poco escenario de efectos moleculares, de efectos genéticos, surge un poco la necesidad de entender si estos defectos moleculares pueden ser potencialmente predictivos y pueden conducir una decisión terapéutica en términos de hacer o no hacer tratamiento. Y para poder discutir esto, uno debe entender de que probablemente haya como 3 grandes grupos. Uno es aquellos pacientes que tienen algún tipo de activación inmunológica, otras son las mutaciones somáticas específicas y otras son las firmas de expresión génica en donde hay subgrupos y hay un consorcio en donde se ha creado claramente la clasificación molecular de cáncer de colon. Si entramos a las mutaciones somáticas, probablemente una de ellas, que si bien no es frecuente en cáncer colorectal, pero sí impacta sobre el pronóstico de la enfermedad, es la mutación del BRAF V600E, que en enfermedad temprana probablemente sea un factor pronóstico independiente de mal pronóstico en aquellos pacientes que portan esta mutación, pero que lamentablemente no nos informa sobre predicción de respuesta al tratamiento o falla en la respuesta a algún esquema en particular. El otro gen implicado y claramente frecuente en patología avanzada es el KRAS, que está presente probablemente en un 45-48% de enfermedad avanzada, pero que en enfermedad temprana es mucho menos frecuente y es bastante variable, entre 15 y 30%. Siempre la mutación más frecuente es el exón 2, y el dato más fuerte es que probablemente en pacientes con estadios 3, la mutación del KRAS, sobre todo en el subgrupo de los que no tienen mutación de BRAF, tenga un peor pronóstico y una mayor tasa de recurrencia en el periodo de 3 a 5 años versus los pacientes que no tienen KRAS mutado. Así que ese tal vez sea un factor, pero que tampoco es un factor predictivo, le falta mayor validez como para definirlo como enteramente un factor pronóstico, y lo que nos queda flotando es el estadio 2, que en estadios 2 el KRAS probablemente no tenga ninguna utilidad ni predictiva ni pronóstica. Pero si nosotros hacemos un análisis combinado de estos factores, por ejemplo, deficiencia en el sistema de reparación enzimática MMR, BRAF y KRAS, luego de una recurrencia de un paciente con estadios 3, podemos identificar subgrupos de pacientes. Pacientes que tienen deficiencia, que les va mejor después de esa recaída, pero que no tienen tan buena respuesta a quimioterapia. Pacientes con mutación del BRAF en negro, claramente un peor pronóstico, peor tasa de supervivencia. Y cuando hacemos el análisis conjunto KRAS y BRAF, claramente los pacientes que tienen modelo de BRAF mutado siempre probablemente tengan peor pronóstico. Y un dato no menor es que aquellos pacientes, cuando uno hace el análisis combinado de los defectos o no presentes en las enzimas de reparación de DNA y los combina con el BRAF, probablemente al rojo que le va peor sean los pacientes que son mutados y que no tienen la deficiencia, pero también pasa eso en los pacientes que tienen deficiencia y que potencialmente puedan responder a un tratamiento
novedoso como puede ser la inmunoterapia es que la presencia de BRAF hace claramente que esta enfermedad tenga un peor pronóstico. Y además está decir la lateralidad, los tumores de colon izquierdo con toda una serie de dependencia del eje FR y con alteraciones en algunos oncogenes supresores, sobre todo como puede ser el APC o el P53, y el colon derecho con tumores que tienen más tendencia a ser hipermutados, que tienen este modelo de enfermedad tipo inmunológica y que probablemente tengan una mayor tasa de respuesta a los tratamientos con inmunoterapia y sobre todo con los inhibidores de checkpoint. Con respecto a este dato, a lo que es el mecanismo de activación inmunológica, es muy importante poder definir a los pacientes en estadio 2 si son o no pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite, y después, un poquito más adelante, voy a tratar de definir cuál es el criterio para definir inestabilidad de microsatélite. Pero fíjense que los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite en forma importante tienen un pronóstico muy bueno, y probablemente en los pacientes en estadio 2 la presencia de inestabilidad de microsatélite también sea un factor predictivo, porque son pacientes que tienen menor tendencia a responder a un esquema basado en fluoropirimidinas. O sea, ese es un punto importante, porque uno debería tratar de adoptar esta metodología para tratar de identificar qué paciente se podría beneficiar o no, hablando de estadios 2. Pero en estadios 3, la presencia de inestabilidad de microsatélite, cuando hay enfermedad ganglionar pesada o cuando necesita el paciente quimioterapia, probablemente este fenómeno de predicción de no respuesta se diluye. Entonces, el dato fuerte de inestabilidad de microsatélite sobre todo es para los pacientes de estadios 2 y sobre todo para el subgrupo estadios 2 T3N0, que es un grupo bastante frecuente en la práctica diaria. Y el otro dato importante en este sistema inmunológico es lo que conocemos como el immunoscore. El score inmunológico es un dato muy importante que, si bien no tiene la suficiente validez como para utilizarlo en la práctica clínica, es probable que en poco tiempo lo tengamos disponible. Es aquella medición que se hace a nivel de la parte central del tumor, de los márgenes invasivos, de la cuantificación de linfocitos CD8 y CD3, y en base a eso, a través de una cuantificación que son células por milímetros cúbicos, se hace un estudio patológico en forma digital, y uno puede identificar pacientes que tienen gran infiltración y pacientes que tienen poca infiltración. Los que tienen gran infiltración, fíjense que en los diferentes test, tanto el test realizado in situ, como el test de validación interna y como el test de validación externa, siempre los pacientes con una gran carga de score inmunológicos tienen mejor pronóstico, claramente. Y este dato se desprende de este estudio, en donde los pacientes que tienen un alto score inmunológico tienen una tasa de recurrencia muy baja y una expectativa de vida, una sobrevida de 82% a los 5 años, a diferencia de los pacientes que tienen un bajo score inmunológico, que la tasa de supervivencia es 62% y la tasa de recurrencia es claramente superior. Ahora, hay un dato todavía mejor, que este score inmunológico, cuando uno compara inestabilidad de microsatélite, y decíamos probablemente los pacientes que tengan inestabilidad de microsatélite les vaya mejor y algunos no necesiten quimioterapia, etc. Pero claramente es mucho más importante cuando hacemos la combinación de tanto de MSI como de immunoscore, lo que podamos obtener de los pacientes que tienen alto porcentaje de este score inmunológico. Porque a diferencia de los inestables de microsatélite, pero que tienen bajo score inmunológico, les va peor claramente que los pacientes que son estables desde el punto de vista microsatelital. O sea que potencialmente esta combinación de score inmunológico y MSI nos pueda todavía aportar un poco de más datos para poder elegir y seleccionar de la mejor manera a los pacientes. Y el otro dato, que es como un poco el resumen de esto, es lo que es la firma genética o los defectos moleculares en forma global que podemos ver en cáncer de colon, y que en esto me voy a detener. Hay 4 subtipos. Los subtipos, como les explicaba, inmunológico, MSI, que habitualmente es más común en pacientes jóvenes y del lado derecho, el canónico, que es el más frecuente junto con los de tipo mesenquimático, pero cada uno de estos tiene definido claramente cuál es el nivel mutacional, cuáles son las mutaciones más comunes, y probablemente cada uno de estos subgrupos, los subtipos histológicos y moleculares, probablemente acarreen distintos factores pronósticos. Y la pregunta que uno se hace es si esto podría tener algún valor predictivo. En principio, no, pero claramente cada vez hay mayores análisis y hay mayores datos de que probablemente los pacientes que tienen
tipo 1, sistema inmunológico, claramente son pacientes hipermutados. Y estos pacientes hipermutados, que no solamente tienen inestabilidad del microsatélite, sino tienen fenómenos de hipermutación o hipermetilación de MLH1, probablemente sean pacientes que sean muy candidatos a tratamientos con inmunoterapia, con inhibidores de checkpoint en enfermedad avanzada. Pero en enfermedad temprana todavía no es claro este factor predictivo. Pero lo que sí podemos mencionar es que los pacientes que tienen el subtipo mesenquimático, que son aquellos pacientes que por ahí tienen mayor activación o mayor infiltración estromal, o tienen mayor activación de TGF-beta, o tienen más factores proangiogénicos, esos pacientes claramente les va peor cuando uno los toma como factor pronóstico, sobre todo en tasas de recurrencia a 3 o 5 años. Y esto es, dentro del resumen que uno puede hacer, es la nueva terminología de enfermedad inmunoactiva, aquellos que son hipermutados. La tasa de hipermutación en los CMS1 es muy alta, a diferencia de los pacientes que son inmunoignorantes, en los que la tasa de hipermutación son escasas, con escaso infiltrado hostil, linfocitos intratumorales o peritumorales, y los grupos de CMS4, en donde probablemente sean los inmunotolerantes, hay alguna infiltración, pero claramente el factor más importante acá es el fenómeno estromal, que probablemente sea el microambiente y que todavía no hay demasiados datos con respecto a eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy lindo, pero no tenemos disponible para uso en la práctica diaria, pero creo que uno en poco tiempo va a poder acercarse a esos datos. Y ahora voy a mencionar algunas cuestiones que sí tienen que ver con la práctica clínica diaria y con las decisiones que uno toma con respecto a la adyuvancia en cáncer de colon. El primer dato que quería mencionarles era el tiempo de inicio de tratamiento. ¿Cuándo debemos iniciar la terapia adyuvante en un paciente con cáncer de colon? Que me parece un dato no menor. El otro punto muy discutido actualmente es la duración de tratamiento. ¿Cuánto tenemos que tratar? 3 meses, 6 meses, 9 meses, etc. Y el puntapié o el dato más de alguna manera discutido en este último tiempo son qué hacer con los pacientes con estadio 2. Vamos a comenzar con el tiempo de inicio del tratamiento y un dato menor. Hay 2 estudios que se realizaron que son muy importantes. Uno es, se llevó a cabo un análisis retrospectivo del año 1998 al 2008, 18.000 pacientes incluidos, 3 grupos de pacientes que comenzaron el tratamiento adyuvante antes de la semana 8, es decir, antes del segundo mes del tratamiento quirúrgico, los pacientes que comenzaron entre la semana 8 y la semana 16, y los pacientes que comenzaron el tratamiento más allá de la semana 17 o la semana 16. Claramente identificamos este último grupo como los pacientes de mal pronóstico, de no ayuda de quimioterapia en este esfuerzo que uno hace de tratamiento adyuvante, es decir que el tiempo es crítico en este dato y probablemente los pacientes que comienzan tempranamente son los que más se parecen en general al beneficio que uno describe en los estudios pivotales de adyuvancia de cáncer de colon. Y el otro estudio interesante es este registro entre 2008 y 2013, en donde se separaron a los pacientes también antes de las 8 semanas y después de las 8 semanas, y fíjense que antes de las 8 semanas no hubo diferencia estadísticamente importante en sobrevida global, pero cuando probablemente los pacientes se demoran, esta demora no tiene que ver con una decisión, sino muchas veces son pacientes añosos que tardan su recuperación, o hay resecciones que se hacen en forma de urgencia y entonces esos pacientes demoran un poco más de tiempo para recuperarse, o son pacientes referidos desde otra institución y también hay un tiempo de demora con las coberturas, etc., o que tienen una admisión hospitalaria muy larga en el postoperatorio que no se pueden recuperar. Entonces, este grupo de pacientes también podemos ver acá los datos numéricos. En aquellos pacientes que comienzan antes de la semana 6, probablemente el beneficio sea el 76%, es decir que son los números que habitualmente vemos en los estudios pivotales, pero aquellos pacientes que probablemente comienzan entre la semana 13 y 16 tienen resultados marginales que probablemente si uno hace un poquito más de esfuerzo sean bastante parecidos a los de operar solamente y no hacer quimioterapia adyuvante. El segundo punto que está en discusión y actualmente hay mucho análisis al respecto es cuánto tiempo tenemos que hacer el tratamiento adyuvante. Y la verdad que siempre en la intervención médica mejor es menos si dan los mismos resultados. Entonces, en esta línea de tiempo hay varios estudios que se desarrollaron, en donde primero se desarrollaron 12 meses, después se pasaron a hacer 6 meses de tratamiento, aparece capecitabina en 2005 en el estudio SAC, 6 meses de tratamiento, y finalmente el estudio que pone un poco
énfasis en este dato es el estudio francés IDEA, en donde se analiza básicamente si hacer 3 o 6 meses es lo mismo. Y hay alguna pregunta, una pregunta central que yo les mencionaba hoy, que es cuánto nosotros podemos entregar de eficacia o cuánto podemos comprometer la eficacia de un tratamiento para prevenir los efectos adversos del tratamiento, que sin lugar a dudas son bastante frecuentes. Y acá haciendo un poco los números, como hizo hoy Gustavo, probablemente si uno hace el esquema 5-full-leucovorina, un tercio de los pacientes se benefician, es decir, pacientes con estadios 3 que tienen un riesgo del 50% de recurrencia, tal vez tratándolo con 5-full-leucovorina nosotros podamos llevarlos a 35%, es decir, salvamos 15 vidas. Adicionando el oxaliplatino, probablemente esta capacidad de salvar vidas se incremente un poco más y lleguemos a un 20% de beneficio, tal vez de 35 lo llevemos a 18, o sea que salvamos 7 vidas más. Y hay que entender que de 100 pacientes que nosotros tratamos con Folfox o Capox, 22 vidas salvamos, pero hay 50 pacientes que fueron tratados sin una razón muy clara y hay 28 pacientes que no tuvieron beneficio de la quimioterapia, es decir, que recurren su enfermedad. Entonces, todo esto es a expensas de la neurotoxicidad, que si uno habitualmente lo compara, los pacientes que hacen oxaliplatino tienen hasta un 75% de chance de tener algún grado de toxicidad neurosensorial en los primeros 6 a 8 meses, que es el dato aproximado de este, pero fíjense que esto a los 3 años probablemente hasta un 14% de pacientes puedan seguir o persistir con ese efecto. Entonces, claramente, si es posible comparar 3 versus 6, si es lo mismo, uno estaría dispuesto a hacer este tratamiento acortado versus el tratamiento más prolongado. El mecanismo, el diseño del estudio IDEA, pacientes con estadio 3 que fueron operados, se randomizó 1 a 1 a hacer 3 meses versus 6 meses de tratamiento. El esquema estaba a criterio del investigador, o sea que no hay una comparación directa entre Folfox y Capox, que es la combinación de oxaliplatino y capecitabine. Acá el punto de discusión era qué era mejor, si 3 o 6 meses y que no se afectaba la eficacia del esquema. Y este dato, si bien el IDEA fue el puntapié inicial, hay una serie de estudios con muchos pacientes que tienen el mismo mecanismo, tienen el mismo diseño, en donde fíjense que en general los pacientes que son denominados estadios 3N1 son alrededor del 70%, que esto es habitual, N2, que son pacientes de muy alto riesgo, son entre el 25 y 30%, y que en general los pacientes que estaban dentro del grupo de los T4 eran entre el 18 y el 20%. O sea que la población parecía una población bastante parecida entre todos. Y si nosotros comparamos quienes hicieron Folfox y quienes hicieron Capox, 3 meses versus 6 meses, notamos más o menos lo mismo. N1 en un 72, 73%, 70%, N2 en general las series se repiten, igual que los pacientes con T3, T4 eran más o menos en general muy parecidos. Ahora, cuando nosotros analizamos Folfox y Capox en términos de efectos adversos, notamos que los pacientes que hacían 6 meses tenían 16% de efectos de neuropatía cuando hacían el esquema Folfox grado 3 o 4 versus 3% de los pacientes cuando hacían 3 meses, o sea que quintuplicaba la probabilidad de tener un efecto adverso serio, sobre todo G3, G4, en ese grupo de pacientes. Y algo parecido pasaba con Capox, si bien no había tanto impacto en la toxicidad neurológica, probablemente triplicaba esta posibilidad haciendo un tratamiento extendido. Entonces llegó el momento del análisis y de poder comparar si era lo mismo la duración 3 meses versus 6 meses. Cuando uno analiza este esquema, probablemente sobre vida libre de recaídas, encuentre que la tasa es muy parecida y podríamos decir que en general en la población global este resultado de este estudio fue positivo porque demostró una inferioridad. Cuando separamos y decimos Folfox versus Capox, notamos exactamente lo mismo, que probablemente los datos sean muy parecidos y que el hazard ratio que se lograban eran muy parecidos. Pero acá sí hay una pequeña diferencia que no es menor y que impacta sobre todo en la recomendación final. Los pacientes, casi un 60% eran T1 a T3, N1, que estos son los pacientes estadios 3 de bajo riesgo. En este grupo, hacer 3 o 6 meses no hubo diferencia, pero cuando uno analizaba el 40% de los pacientes N2 sobre todo, sí probablemente acá había un detrimento cuando uno hacía menos tratamiento que cuando hacía 6 meses.
Entonces, en base a este estudio, ahora hay una recomendación, y si uno divide a los pacientes, 60% son estadios 3 de riesgo bajo o intermedio, uno podría elegir un esquema de tratamiento de 3 meses, pero en aquellos pacientes que tienen enfermedad abultada, sobre todo ganglionar, probablemente 3 meses no sea suficiente y deberíamos completar los 6 meses de tratamiento. Entonces, como conclusiones de la duración del tratamiento, en los pacientes que tienen alta carga de enfermedad, de alto riesgo, lo recomendable es hacer FOLFOX por 6 meses, en los de bajo riesgo, CAPOX por 3 meses, o CAPOX y FOLFOX por 6 meses. Esto, digamos, de alguna manera es equivalente. Uno podría optar por hacer un esquema menos tóxico, con menor durabilidad, y si hay neurotoxicidad y uno quiere completar los 6 ciclos o los 6 meses de tratamiento, por ahí lo que se puede hacer es que después del tercer ciclo de tratamiento uno pueda continuar con un esquema basado en 5-fluorocobrina, como el esquema de Gramont, y continuar eso hasta completar los 6 meses. ¿Cuáles son las críticas de este modelo de diferenciar si 3 meses o 6 meses? Es igual que, la verdad que a nosotros nos hubiese gustado que haya una diferencia y un análisis head to head entre CAPOX y FOLFOX, cosa que no hubo porque esto quedaba a criterio del investigador. Y el otro dato es que el esquema que más se utilizó es el FOLFOX 6, nosotros habitualmente usamos el FOLFOX 4, y que no hubo ningún análisis ni de lateralidad ni de biomarcadores en el. Y como dato central para mí, los pacientes con estadio 2, que es un grupo de pacientes interesantes en la práctica y que todavía no está muy claro cuál es la recomendación más fuerte, el dato que les puedo mencionar es que el MOSAIC, que fue el gran estudio en adyuvancia en cáncer de colon, no demostró beneficio en pacientes con estadios 2, probablemente alguna tendencia, pero no estadísticamente significativa en los pacientes de alto riesgo, y como resumen, probablemente el beneficio sea marginal. Acá volvemos, parece a cáncer de pulmón, ¿no? 3-4% de beneficio, tal vez la adición de oxaliplatino le sume 8%, pero a la sobrevida libre de recaídas, digamos, no a la sobrevida global. Y lo que nos falta un poco es conocer un poco más sobre la biología molecular y el perfil inmunológico, y siempre compartir y definir la estrategia terapéutica junto con el paciente. Estos son los factores que nosotros estamos acostumbrados a manejar y definir al estadio 2 como de alto riesgo: los pacientes que tienen un muestreo ganglionar menor a 12 ganglios, los que tienen pobremente diferenciado en su grado histológico, tienen algún tipo de invasión vascular linfático perineural, o los pacientes que debutan con una cirugía de urgencia, o los que conocemos como los PT4B, sobre todo los perforativos. Ahora, la pregunta que uno se hace es que si estos datos que tenemos, que son clínicos y patológicos, son realmente suficientes para tomar la decisión y definir. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una gran heterogeneidad y hay un trastorno muy importante que uno debe conocer, que son las deficiencias de las enzimas de reparación de DNA, que en este estadio de enfermedad tienen un impacto muy importante, y que probablemente, si uno compara estadios 1, 2, 3 y 4, en un 16% se encuentra presente en estadios 2. Pero que no solamente es el síndrome de Lynch, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a buscarlo, sino que también hay mutaciones esporádicas que probablemente sean más frecuentes que el síndrome de Lynch, dentro de las cuales MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 son las más comunes, y se pueden hacer por inmunistoquímica. Nosotros lo hacemos en nuestro medio, inclusive en algunos hospitales públicos. Así que este dato, digamos, no es menor y podría llegar a definir o a diferenciar algunos subgrupos de pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite, que son hasta el 20% en estadios 2, son pacientes que tienen supermutaciones o hipermutaciones y que habitualmente son tumores proximales, que tienen estadios tempranos, habitualmente T3 o T4 M0, que son pacientes que tienen un alto grado de diferenciación y que tienen un gran componente de este sistema inmunológico con gran infiltrado linfocitario. Este es un dato no menor. Y el otro dato importante es que los pacientes que son inestables, pero desde el punto de vista cromosómico son los más comunes, son probablemente los que tienen defectos que nombramos hoy en la clasificación de defectos en la parte mesenquimática o estromal, son probablemente los pacientes que tienen peor pronóstico, y esos sí que necesitan tratamiento de quimioterapia. Y esta foto es una foto porque los datos que uno puede obtener de deficiencia, de inestabilidad de microsatélite o inestabilidad cromosómica, son datos precoces en la producción del cáncer colorectal. O sea que nosotros en la primera biopsia que hacemos diagnóstica o en la biopsia del pólipo podríamos obtener esta información con bastante precisión.
O sea que para tratar de concluir un poco con el rol de la inestabilidad del microsatélite, ustedes saben que los microsatélites son unidades genéticas repetitivas que deben ser mantenidas y que son habitualmente reparadas por un sistema enzimático. Ese sistema enzimático puede ser deficiente y eso, o faltar alguna de esas enzimas que hoy mencionábamos, eso desarrolla la inestabilidad del microsatélite y la formación, la inestabilidad genómica y la formación del tumor. ¿Y cómo definimos MSI inestable? Alta, habitualmente cuando este defecto es mayor a un 30% en lo que podemos definirlo biológicamente o molecularmente. Estos son los cuadros clínicos, son más comunes en tumores del lado derecho, indiferenciados, con alguna actividad mucoide, con gran infiltración linfovascular muchas veces, con BRAF que a veces pueden estar mutados y que habitualmente es mucho más común ver en pacientes de estadios tempranos, sobre todo en estadios 2, que en estadios avanzados. Recuerden que la inestabilidad microsatélite en enfermedad avanzada, cáncer colorectal, es un 4% o un poco menos. Y las implicancias clínicas son que si esto va acompañado de BRAF mutado, le da peor pronóstico, pero el dato más fuerte es que los pacientes con estadio 2 que tienen inestabilidad probablemente no se vayan a beneficiar de tratamiento adyuvante porque dos motivos: tienen buen pronóstico y tienen resistencia al uso de fluoropirimidinas. En el estadio 3 no hay un claro impacto y probablemente en el estadio avanzado tengan utilidad los checkpoint inhibitor como nivolumab, pembrolizumab u otros. Esto yo les mencionaba que está al alcance nuestro. Nosotros podemos hacer inmunistoquímica averiguando estos datos como para poder dar mayor certeza a nuestra decisión terapéutica. También existe Foundation One como método de secuenciador de nueva generación para obtener más datos. Esto es una cuestión de poder definir a los pacientes si tienen la pérdida, tratar de definir qué tipo de pérdida tienen, porque muchos grupos de los que tienen MLH1, que probablemente sean los más frecuentes, también hay que hacer la alteración del BRAF, porque esto nos puede definir qué tipo de mutación es, si es una mutación germinal, que ahí ponemos el nombre de síndrome de Lynch, o es una mutación somática que es más común pero que tiene los mismos beneficios. Y esta imagen yo les quiero mostrar. Nosotros estamos acostumbrados en oncología a decir que el melanoma y el cáncer de pulmón probablemente sean los tumores que más tasa de mutación tumoral tienen, o tasa de efecto mutacional o carga mutacional. El TMB es absolutamente alto en algunos grupos de cáncer de pulmón y melanoma, pero les quiero mostrar qué pasa con estos pacientes. Fíjense que los de inestabilidad de microsatélite tienen 1500 veces o 1500 mutaciones diferentes o carga mutacional, a diferencia de los que son los pacientes con cáncer de colon que no tienen esta inestabilidad de microsatélite. Esto es lo que hace un poco más esta patología apetecible a los tratamientos con nuevas drogas y con inhibidores de checkpoint. Y esta es un poco la secuencia de lo que pasa, la secuencia inmunogénica. Si hay inestabilidad de microsatélite, que puede ser por estos motivos, son pacientes hipermutados. Hay neoantígenos, estos neoantígenos activan el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay asociado a esto una activación linfocitaria, sobre todo aumento de CD8 en microambiente, y esto genera habitualmente el desencadenamiento de un mecanismo de freno, que es la producción de PD1, PDL1, CTLA4, lo que hace habitualmente accesible al tratamiento anti-PD1. Y esta es la figura final que les voy a mostrar, que es que el defecto en los genes de reparación, fíjense, esto es pacientes que no son tratados con quimioterapia en estadios tempranos, pacientes que tienen MSI, pacientes que no tienen MSI, y fíjense cuando los tratamos con quimioterapia basada en 5-fluileucourina, la verdad que no hay beneficios y que esa es una de las recomendaciones más fuertes. Para terminar con estadios 2, nosotros tenemos que aclarar que los pacientes, no podemos poner a todos los pacientes en la misma bolsa, no hay un beneficio claro del estudio Mosaic en pacientes con estadio 2, que si bien nosotros podemos, y en esto hay como concordancia entre las distintas sociedades, en que tenemos que tener un buen muestreo ganglionar, y hay algunos factores adversos o de mal pronóstico, no debe ser solamente ese el motivo por el cual uno deba indicar. Probablemente es son los datos más accesibles que tenemos en la práctica diaria, pero estimulo a que pensemos en esta posibilidad en pacientes con estadio 2
de intentar, sobre todo si son pacientes menores de 70 años, porque en los pacientes mayores de 70 años sabemos que probablemente la quimioterapia adyuvante no tenga el mismo impacto, pero si son menores de 70 años, sin necesidad de que tengan síndrome de Lynch, de mandar a hacer las deficiencias de este gen enzimático de reparación para poder definir si necesitan o no tratamiento. Y como otro dato, no quería dejar de mencionar el dilema del número de ganglios. Hay varios reportes, varios metaanálisis. El dato más importante es que cuanto más ganglios tenga, mayor son los datos de supervivencia global, inclusive en pacientes de estadio 2, es decir, en pacientes que no tienen ganglios. Si un paciente con cáncer de colon estadio 2 tiene 8 ganglios muestreados, no sabemos cómo está el resto y probablemente su supervivencia sea menor a aquel paciente que tiene un T3N0 pero con 20 ganglios muestreados. Esto está claro, digamos, o sea que el número de muestras ganglionares debe ser al menos 12, cuanto más es más beneficioso, y esto sobre todo se ve en pacientes que no tienen afectación de ganglios en estadios tempranos. Y esto es un poco el futuro. Nosotros hasta hoy tratamos siempre de darle mucha importancia al TNM y decidir el tratamiento de quimioterapia adyuvante, pero después vamos a tocar todos estos temas que mencioné y probablemente tengamos varias alternativas, como por ejemplo vigilancia activa como una de las chances en los pacientes que tienen baja probabilidad. Bueno, era un poco extenso cáncer de colon, ahora esto va a ser mucho más corto. En cáncer gástrico vamos a tratar de mencionar cuáles son los datos más fuertes en enfermedad temprana, y acá quiero hacer una división clara. Básicamente tenemos que identificar distintos formatos. Cuando nosotros decimos cáncer gástrico, habitualmente nos referimos a los tumores gástricos puramente, pero tenemos que entender que hay otro subgrupo, que son los pacientes de la unión gastroesofágica y los del esófago distal, que en alguna manera comparten algunas cosas y tienen claras diferencias en otras. Como por ejemplo el enfoque terapéutico. Los pacientes de esófago distal, habitualmente una de las modalidades de tratamiento de enfermedad inclusive temprana es la quimio-radioterapia neoadyuvante. Los pacientes con enfermedad a nivel de la unión y también algunos gástricos superiores, la quimioterapia perioperatoria, y los pacientes con tumores del cuerpo o del antro, fundamentalmente son pacientes que estos, cuando nosotros hablamos de adyuvancia, hablamos de tratamiento con el viejo esquema de McDonald de quimio-radioterapia postoperatoria. Y esta es un poco la diferencia que hay entre cuando uno habla de tumores de la unión esófago-gástrica y del estómago. La frecuencia, claramente la unión está en ascenso y el estómago está en un plató, en un leve descenso. La presentación, habitualmente los tumores de unión esófago-gástrica son de presentación más temprana porque presentan disfagia y porque tienen habitualmente mayores cantidades de estudio, hay como más tendencia a hacer videoendoscopías digestivas altas, y la presencia de enfermedad de Barrett muchas veces puede detectar enfermedad mucho más temprana. Y en el estómago, la verdad que en los países occidentales la presentación suele ser tardía, y en los países asiáticos, hoy Gustavo mencionaba que biológicamente son distintos y también hacen screening, así que para cáncer gástrico, así que tienen habitualmente enfermedad más temprana. La cirugía es diferente, en la unión está estandarizada, pero en el estómago es muy heterogénea. Los grupos asiáticos hacen la linfadenectomía más profunda, denominada D2, acá no. Con respecto a la radioterapia, es más útil la neoadyuvancia en la unión esófago-gástrica, y en el estómago los datos son un poco más imprecisos. Y con quimioterapia, claramente la utilidad de quimioterapia perioperatoria en estómago y neoadyuvancia en esófago es la recomendación. Acá sí, en cáncer gástrico hay como una serie de respeto por estadio y por pronóstico, entonces uno puede con el TNM tratar de diseñar un poco más claramente cuáles son los tratamientos, pero en general los pacientes que uno trata son los pacientes con estadio 2 o estadio 3, que habitualmente la sobrevida a 5 años es bastante pobre, sobre todo cuando pasa la enfermedad sin afectación ganglionar a con afectación ganglionar, el pronóstico cae mucho. Y estos son los estudios que son los, digamos, estudios estándares de primera generación en cáncer gástrico. Yo siempre voy a separar los que son del este, o los asiáticos, que los que son del occidente, Estados Unidos y Europa, porque acá hay una gran diferencia, que es lo que les mencionaba recién, de la profundidad de la linfadenectomía en los grupos orientales, en donde las tasas que tienen de sobrevida a 5 años son 72-73%,
versus las pobres supervivencias que nosotros tenemos en general, que esto tiene muchas explicaciones. Pero básicamente en Japón, en Corea, hay varios estudios que documentan a la quimioterapia postoperatoria como un estándar de cuidado para ellos. En cambio, en nosotros, o entre nosotros, la quimioterapia postoperatoria, con el estudio inicial de McDonald, el Intergroup 0116, con cirugías pobres en ese momento, es probablemente lo que tengamos. Hasta hace poco era el tratamiento estándar casi único que teníamos, y la incorporación de quimioterapia perioperatoria con el esquema MAGIC probablemente haya traído también datos de beneficios, aunque sigue siendo pobre la supervivencia a 5 años. Y estos son los estudios de nueva generación, en donde acá seguimos separando porque las cirugías siguen siendo mucho más profundas, la utilidad de drogas diferentes a las de nuestro perfil, S1, mencionaba UFT, docetaxel, siempre con esquemas de quimioterapia postoperatoria. En cambio, en Estados Unidos, en Europa, la verdad que la utilidad de la quimioterapia perioperatoria, y últimamente el estudio, uno de los estudios más importantes reportado, el FLOT4, que es positivo y que ahora lo vamos a mencionar, probablemente sea uno de los datos que mejores beneficios en términos de supervivencia haya logrado. Pero, ¿por qué hay tanta diferencia de supervivencia? Probablemente porque los pacientes que entre nosotros diagnosticamos son más viejos, tienen tumores más proximales, tienen presentaciones más tardías y no tenemos un claro o una clara recomendación para tratamientos adyuvantes. Este es el estudio inicial que yo les mencionaba, el estudio McDonald, en donde fíjense que se incluyeron 556 pacientes a hacer nada, observación, versus quimioterapia postoperatoria asociado a quimioterapia y 2 cursos más de quimioterapia. Este es el esquema de McDonald. Este esquema demostró beneficio versus quimioterapia, con una tasa de supervivencia a 3 años de 50 versus 41, y que lo transforma con el estándar de cuidado para este grupo de pacientes. Pero hay un dato que no es menor, que es que los pacientes, el 64% de los pacientes nada más completaban el tratamiento postoperatorio de quimioterapia, y que casi un 20% de pacientes tenían que frenar por toxicidad. Entonces, si bien este dato fue positivo, esto no era convincente, no era muy convincente, y había mucha resistencia. Y el otro dato muy importante en este estudio fue que la cirugía no estaba estandarizada, y hubo hasta un 54% de pacientes que no tenían una adecuada linfadenectomía, ni siquiera de 1. O sea, tenía menos de 8 ganglios en la crisis operatoria. Entonces, si uno analiza cuáles son los esquemas, probablemente de este lado están los de vieja generación, y probablemente del lado derecho están los de nueva generación. El MAGIC fue el primer estudio, incluían pacientes de la unión gastroesofágica, y probablemente el que tuvo más impacto en los últimos 2 o 3 años fue el FLOT, por el grupo alemán, dentro de los cuales el 56% de los pacientes tenía enfermedad de la unión gastroesofágica. Este es el estudio MAGIC. Pacientes hacían quimioterapia, quimioterapia versus cirugía solo, y después quedaban en follow-up. El esquema para volver, epirubicina, cisplatino y 5-FU infusión continua, y el delta de 13 puntos porcentuales de diferencia beneficiando a quimioterapia perioperatoria con un hazard ratio de 0.75. Este estudio que les mencionaba, el FLOT, el grupo alemán, hacen esquema de FLOT. El esquema de FLOT es una combinación de docetaxel, 5-FU, leucovorina y oxaliplatino cada 14 días. Hacen 2 meses de tratamiento, se operan y luego hacen 2 meses más. Versus el standard of care, que en este caso era combinación de SF o SX como MAGIC Live, como un parecido al esquema MAGIC. Este estudio es un estudio que claramente demostró un dato muy importante, que es una mediana de sobrevida libre de progresión de más de 1 año entre los pacientes que utilizaban el esquema de combinación, con un hazard ratio de 0.75, y probablemente beneficio claramente tanto en 2, 3 a 5 años. Y cuando analizamos los datos duros de la supervivencia global, más de 15 meses de delta entre un esquema y el otro lo ubica a este esquema de tratamiento FLOT como hoy probablemente el esquema estándar. Cuando uno analiza la toxicidad de este esquema, no es muy diferente del anterior. Probablemente hayan algunas tasas de mayor infección, probablemente mayor tasa de diarrea, sumando el efecto tóxico del docetaxel, pero que en general la tasa de neuropatía era bastante poco, porque también eran pocos los ciclos que hacía de tratamiento.
Y un poco para pasar a la parte oriental, los esquemas disponibles, siempre considerando que la linfadenectomía fue profunda, es hacer adyuvancia a quimioterapia más o menos radioterapia, es decir, el esquema estándar para ellos es hacer quimioterapia con cisplatino capecitabine o cirugía, y el agregado de radioterapia la verdad que no le dio ni beneficio en sobrevida libre ni en sobrevida global, fue un estudio negativo. Y el otro estudio importante es el CRITICS, que lo que hace básicamente es combinar quimioterapia, cirugía, quimioterapia y agregar en la segunda parte post-cirugía la quimio-radioterapia, que probablemente este haya sido un beneficio marginal, pero que no muy convincente. Estos son todos los estudios que hay en marcha hoy. Actualmente el ARTIS-2, el CRITIC-2, el SOP, son pacientes que tratan de combinar esquemas de quimio-radioterapia antes de la cirugía versus quimioterapia, cirugía, quimioterapia, y que probablemente, sobre todo SOP, tengamos a fin del 2019 algún dato. Y como hablé mucho de biología molecular en cáncer de colon, no quería dejar de hablar del perfil molecular, que esto hay menos conocimiento, pero que probablemente también exista un fenómeno de subtipos. Y hay un dato importante que es el subtipo de Epstein-Barr y el MSI, que van conjunto y que podrían ser subtipos inmunológicos en cáncer gástrico, que potencialmente son subgrupos que podrían ser muy beneficiados, por ahora en fase avanzada de enfermedad, para el tratamiento con inmunoterapia con checkpoint. Como conclusiones, y así para terminar, en cáncer gástrico, el gol estándar en cáncer gástrico en países occidentales es la quimioterapia perioperatoria, el esquema tipo MAGIC. El esquema FLOT es un régimen muy interesante, con muy buenos resultados, pero que claramente es para pacientes fit para quimioterapia, para pacientes que estén en muy buen estado clínico. A diferencia de Oriente, que el tratamiento estándar es hacer quimioterapia post-cirugía, y la utilidad de la radioterapia probablemente no está tan demostrada en el tratamiento adyuvante de cáncer gástrico, pero sí tiene mucha utilización como tratamiento neoadyuvante en tumores de la unión esófago-gástrica, y el futuro tal vez, como lo mismo que pasaría en colon, está basado en el perfil molecular que nos pueda brindar. Muchas gracias. Los escuchaba a los dos y obviamente ha pasado tanto tiempo. Gustavo tenía pelo, Juan también, así que, y ellos mencionaban que hay mucho avance, y realmente cuando uno se pone a ver la realidad de las cosas, es el Brasil lo demostró ser mejor que nada en cáncer de colon avanzado y después se trasladó a adyuvancia. El platino era mejor que nada en cáncer de pulmón, se trasladó a adyuvancia. ¿Cuánto es mejor que eso? Hasta ahora no dijeron nada distinto de lo que pasaba hace 40 años atrás. O sea, acá hay testigos de la oncología hace muchos años atrás, muchos testigos de la oncología hace años atrás, y realmente eso, la célula era menos compleja, se seguían criterios de cinética celular, y en eso la quimioterapia fue un poco la madre castradora de esa cinética celular, y hoy en día todo tan florecido por mecanismos tan complejos de biomarcadores, todo lo que mencionó Juan, lo que posó también Gustavo en su momento, pero seguimos regulándonos por un TNM anatómico estrictamente, con necesidades tan básicas como tener buenos cirujanos que saquen más ganglios, o que operen a la persona o al personaje ideal. Y realmente utilizamos criterios en adyuvancia, y ahora les quiero preguntar a ustedes cuáles serían los objetivos de vuelta, diseñar un estudio de adyuvancia hoy en día. Si uno le da, no salgan trabajando con la guita, pero si le damos $200 millones a cada uno, diseñar un estudio de adyuvancia en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, ¿cómo uno lo haría? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscaría? Porque lo que básicamente, y
lo presentó muy bien Gustavo y Juan, ponemos a la población de más riesgo, ¿sí?, dentro de lo que uno establece como un criterio de adyuvancia. ¿Es realmente la población de más riesgo la que se va a beneficiar con el tratamiento que nosotros asumimos como preciso? Por ahí no es ese. Y hace 45 años que venimos haciendo lo mismo, sistemáticamente, con mejores nombres. Hoy con los residentes un poco nos discutíamos un poco por qué llamar las cosas por nombres, por signos, FLOT, CAPOX. Entonces, me parece que la base racional sigue siendo insuficiente. Yo viví la época de la ausencia del conocimiento del HER2 en cáncer de mama, que explicaba mucho por qué los tumores de mama de 1 centímetro que eran operados con ganglios negativos a los 6 meses tenían metástasis hepática. En realidad se encontró el HER2. Entonces la pregunta es, punto 1, ¿cómo diseñarían ustedes un nuevo estudio en adyuvancia quedando un poco ciego respecto a lo que mostraron? Y segundo es, ¿no les hace falta un HER2 a cada uno? La pregunta, en cáncer gástrico hay HER2, pero no tiene la utilidad que tiene el cáncer de mama, claramente, dista absolutamente. Me parece que en estos últimos años, creo que más allá del nombre y del esquema, porque hay esquemas Alchemist, hay esquemas Critics, hay esquemas con muy buenos nombres, me parece que creo que la discusión multidisciplinaria ha sumado. Me parece que un ejemplo típico, característico, es carcinoma rectal, cáncer de recto. Claramente la discusión, la incorporación de nueva tecnología, de nuevos diagnósticos, me parece que eso sí probablemente sumó. Siempre vamos a estar en la discusión de la adyuvancia, cuál mejor es, cuáles son los factores de riesgo. Probablemente la biología molecular nos pueda aportar un poco más, como nos aportó en cáncer de pulmón avanzado, que entendíamos que había pacientes que vivían mal, le hacíamos 5 líneas de quimioterapia y no sabíamos qué tenía hasta que apareció el EGFR positivo y no le cambió, porque probablemente la historia natural seguía viviendo. Pero a la pregunta específica me parece que creo que los estudios de neoadyuvancia deben tener la participación multidisciplinaria. Creo que los objetivos son muy interesantes. PFS y sobrevida global son objetivos duros, muy interesantes, pero que a veces son muy difíciles de cumplir, y que probablemente estos tumores que tienen grandes beneficios en el tratamiento de inducción o neoadyuvancia, creo que el pensar cuál sería la mejor forma de combinar para lograr mayores tasas de respuesta y que eso se pueda transformar después en mayor tasa de curabilidad, podría ser una opción terapéutica. Lo más importante, creo que con $200 millones haría buenas campañas de prevención. El cáncer de colon y el cáncer de pulmón tienen factores que uno reconoce que los producen. En realidad los estudios de adyuvancia uno tiene que ser cuidadoso, porque son curativos en donde uno, por querer hacer por ahí un bien o algo superador, que de hecho así funciona como avanza la ciencia, por ahí hace más mal que bien. Como vimos en los estadios 1 del pulmón, hacer quimioterapia mata más gente que no hacer nada. Nosotros estamos en un punto de inflexión, dejando lo que es la quimioterapia y los inhibidores, digamos, de mutaciones drivers, a entender la inmunología tumoral y las mutaciones que secuencialmente se van realizando en drivers, se van produciendo en drivers. Un estudio debería ilustrar, probar inmunoterápicamente vía inhibidores de checkpoint o tasa de mutación, pero también obtener biopsias líquidas a medida de que pasan los ciclos y uno después tiene el seguimiento. Porque esa forma de seguimiento epidemiológico que vamos a tener a nivel genómico nos va a discriminar qué pacientes verdaderamente estamos curando a largo plazo de los que no, y son los estudios de adyuvancia que se están viniendo en cuanto a lo que son inhibidores de tirosinquinasa y pequeñas moléculas, como bien decía Matías, y bien hizo el doctor Hugo, el chino. Está el HER2, está el BRAF en pulmón, hay diferentes tipos de otro tipo de moléculas que se están discutiendo, pero eso es el glamour, digamos, de la nueva molécula. Eso tiene que demostrar a largo plazo y con un seguimiento adecuado que es curativo. Pero la clave, hay un señor que se llama De Vita, que hizo un libro, que inventó un esquema muy conocido por todos ustedes, que él decía que los pacientes que se curan son los que realmente tienen la llave para curar el cáncer, y son los que hay que
con lo que estudiar. Eso es lo que se está haciendo actualmente con el tema de las biopsias líquidas, pero igual falta mucho por hablar de eso. Así que si, contestando tu pregunta, que es muy buena la pregunta, es que uno debería tener una rama intervencional contra la rama estándar, pero las dos ramas deberían tener biopsias líquidas secuenciales, estudiando no solamente si recaído o no, sino en dónde recaen, porque hay algunos que recaen en el sistema nervioso central, otros en suprarrenal y otros el tumor nunca se va del tórax. Seguís poniendo invitados a la mesa, porque si traes biopsia líquida, traes más gente con también una probabilidad de discordancia. Un trabajo muy reciente en cáncer de colon existe casi un 10% de discordancia entre la biopsia líquida y la biopsia del tumor primario. Aparte más de diferenciación celular, así que más de probabilidad. Traes un elemento más costo. Simplemente, y Juan lo mencionó muy bien, si el número de muestra de ganglio, pero también ese ganglio hay que estudiarlo bien. Probablemente haya depósitos de células que el patólogo por hacer un solo corte no lo hace. Bueno, en algunas localizaciones ha dominado el ganglio sentinela, en otras no. Pero me parece que tenemos lo más sencillo, que es el modelo, que es el tumor. Tenemos la herramienta, que es lo que nosotros consideramos útil en la enfermedad avanzada, y pensamos que a gente de riesgo, porque tiene riesgo inherente a su enfermedad, la vamos a beneficiar. Me parece que esa es la premisa. El HER2 no lo tenemos, obviamente, ni en cáncer de pulmón, ni en cáncer de colon, ni en cáncer gástrico, pero me parece que la motivación a estudiar sigue estando cada vez más complejizada en un mundo cada vez más difícil. Fíjate vos, Gustavo, que vos mencionaste uno de los estudios en cáncer de pulmón y donde se valoraba el RCC1, que es una capacidad de las enzimas de metabolizar no el platino. Entonces, en cáncer de pulmón se había dado como positivo, se vio como un biomarcador, después terminó siendo en la nada. El quasar, yo lo escucho desde hace ya por lo menos 18 años que se presenta. Sargent se murió ya. Sargent se murió y lo había presentado y desarrolló toda su tesis, la idea fue de él. O sea, fíjense la cantidad de variables, la cantidad de gente que pasa, y los números siguen siendo lo mismo. ¿No será que estamos mejorando la selección de pacientes o tenemos mejores cirujanos más entrenados en cada una de las patologías y los números que uno los va subiendo de A5, de A6 o de A7 es por mejor calidad de atención del tratamiento primario? Coincidiendo con Gustavo que la prevención es la mejor herramienta. Fíjense que en melanoma, en Australia, ¿saben cuál es la mayor proporción de estadios que se muere por melanoma? Estadio 1, ¿sí? No porque el estadio 1 implique un peor pronóstico, sino que hay tanta cantidad de melanoma estadio 1 en Australia que lleva el 25% de las muertes por melanoma, mucho más que estadio 4. O sea que es irreverente, pero lamentablemente es así. Y estas charlas de cáncer del colon, de cáncer del pulmón, las venimos escuchando hace cuánto, 25 años de oncología, vos Gustavo, otros 20, vos uno. Empezaste la semana pasada. Entonces, me parece que, no sé si nosotros tenemos la potestad de decir a quién sí o a quién no, pero me parece que también tenemos que ver algunos puntos estadísticos, que son, sí, estadística pura. Sabemos mucho, sabemos más de cosas más chiquitas. Sí. Ahora, estamos en el mismo dilema. Perdón. Estamos en el mismo dilema. Yo les recuerdo, un poco para estar más cerca de la edad de Isaac, esto de la ayudancia lo inventó un tal Richard Petro. Y los números de la ayudancia para hacer ayudancia en mama no eran muy diferentes a lo que estamos hablando hoy. El dilema sigue siendo el mismo. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Y bienvenida a estas charlas de ayudancia, porque la pregunta va a ser siempre la misma. ¿Vamos a tratar un montón de pacientes que no se van a beneficiar por un grupo X que se va a beneficiar? Y me parece que esa respuesta lo único que tiene es más estudios. Pero, ¿cuántos de ustedes participaron de estudios clínicos en adyuvancia? Acá tenemos una rama, no te voy a aceptar, pero la de allá son todos jóvenes. ¿Cuántos participaron en estudios clínicos de adyuvancia acá en Argentina? Levanten la mano. Jóvenes. No, ellos son jóvenes y probablemente no sean jefes de servicio todavía, pero bueno, entonces, hay pocos estudios clínicos. Richard Petro, el que mencionó Blanco Villalba, en realidad es estadístico y saca lo que es el conocimiento estadístico en cardiología, lo trae a oncología, pero de vuelta, esos son los estudios en cáncer de mama con grandes volúmenes de pacientes. ¿Alguna pregunta de la juventud acerca de la adyuvancia? Porque realmente
escuchándolos a ellos todavía me hicieron sentir todavía más viejos de lo que somos, ¿sí? Pero un poco de tanto conocimiento biomolecular que hay hoy en día, ¿sí? Y la poca aplicación clínica que ven en adjuvancia, ¿cuántos interrogantes se le abren a ustedes en el diseño de un estudio? Antes de las preguntas, una cosa importante, Matías, es que si bien los estudios de adjuvancia no han cambiado, uno no puede modificar la dosis ni el intervalo a lo que está publicado que produce beneficio. Y a pesar de que, por ejemplo, el último metaanálisis tiene 11 años, uno hoy en la actividad diaria, pública y privada, sigue viendo que se reduce la dosis por las dudas, o que el intervalo, y bueno, lo aguantamos 14 días más, o vemos qué pasa. Lo que hay que recalcar es que son tratamientos que son curativos, o sea que se cura gente con esto. Entonces las dosis, se curan, el cáncer de pulmón tiene un riesgo relativo de reducción de muerte de 40% y un beneficio bruto de 6%, que no es menor. Estamos hablando de cura, no de mantenimiento también. Entonces no hay que modificar las dosis de los clinical trials, que son pocos, pero son los que van llevando adelante la oncología. Sobrevida libre de enfermedad, history survival o sobrevida global. En cáncer de colon lo estableció Sargent hace muchos años, que la sobrevida libre de enfermedad a 3 años era equivalente por un montón de cuentas estadísticas que se cansó de presentar renazco en todos los gastrointestinales que se les ocurrieran, hasta que se murió. Listo, ahora no sé quién va a tomar la posta, porque tomó que la estadística del porcentaje de gente libre de enfermedad a 3 años era equivalente a supervivencia global. Hay cierta tendencia a mostrar en otras patologías, pero no tan claramente como pasó en cáncer de colon. En cáncer de colon no está establecido eso, Gustavo, así que no es un objetivo primario. Ese sería la sobrevida global o la sobrevivencia del chance de estar curado. Entonces, necesitas mucho más tiempo. Cuando vos leías ahí, te hiciste alguna ilusión porque dijiste algún 2019, 2020. Con Blanco Villar lo estamos viendo, todos eran 2025 hacia adelante, los próximos resultados que vamos a tener. Entonces se escurren de las manos, y me parece que sigue pasando el tiempo y tenemos las mismas respuestas, cada vez más actores, ¿sí? Con las mismas limitaciones, porque por suerte no hablamos. Recién Gustavo esbozó algo de estas tierras tan chatas en las que habitamos, donde Gustavo dice, bueno, tomemos la dosis que dice el manualcito. A veces es factible, a veces no es factible, ¿sí? De los manualcitos hemos aprendido un poco. El 7 de diciembre se publica por parte de la Asociación Argentina de Oncología en el JAMA toxicidad de grado 3-4, ¿sí? De placebo en los estudios de adjuvancia. El porcentaje es 18% por la rama placebo. Se tomaron los estudios de riñón y de melanoma. O sea, 18% de toxicidades severas, ¿sí? Se publica en el JAMA como una crítica fuerte a lo que son el diseño de los estudios de adjuvancia. O sea, lo que él mencionaba como neuropatía a largo plazo, ¿quién la censura? ¿Qué la dice? ¿El paciente? ¿La mujer cuando llena el quality of life? ¿O el médico entre paciente y paciente? A veces son variables que determinan pensar en la idea 3 meses, 6 meses de quimioterapia, ¿qué hacemos? Pero son variables clínicas que yo no estoy tan de acuerdo que uno debe ir siempre a la dosis óptima. Obviamente uno debe seguir las reglas, pero sigan el manual, pero sigan el manual no leyendo tanto el manual, porque cuando ustedes ven críticamente los estudios del CELOXA que mostró Gustavo, la dosis de capecitabina, 2 gramos metro cuadrado, es imbancable para cualquier persona. Imbancable. Pero ¿cuántos de ustedes utilizan realmente 2 gramos metro cuadrado día 1 a 14? ¿Cuántos? Vos sos un torturador. Entonces, el resto no. ¿Y el resto qué hace? ¿El resto no hace mala medicina? No. La toxicidad reportada por el capecitabina como monodroga en estudio de adjuvancia en cáncer de colon es netamente inferior a la que uno ve con la práctica clínica. Entonces, creo que uno, no por temor, sino por sentido común, ¿sí? Sentido común es uno no intoxica a la gente, exceptuando. Gustavo, no te escuché que vos hicieras dosis plena de capecitabina. Entonces, no, pero se revisa al paciente. ¿Cuántos pacientes trató tu paciente? Es importante. ¿Cuántas veces pasó? Mira, cuando ves... Yo participé en el estudio EXACT, que es el estudio que mencionó él, estaba en ese momento en el Hondo, y la propia gente del EXACT lo bajaba a mitad de camino porque los americanos no lo toleraban la dosis que los europeos lo toleraban, por algún tipo de metabolismo que yo sepa cuál es. Pero normalmente uno si va a bajar la dosis... Servicio corporal. Los americanos es mucho más... Sí,
estudios de adyuvancia, en realidad, y depende también del ámbito donde esté, siempre es bueno hoy en día que la gente lee y que el auditor pide las dosis, etcétera, etcétera, tener en cuenta que la adyuvancia, por más que haya una mirada un poco pesimista acá, es la que lleva el driver de la oncología. Son tratamientos curativos y uno debería tener cuidado en modificar las dosis. De hecho, así como se hizo esto en el que va a salir publicado en el JAMA, nosotros hace un tiempo, también en el Udaondo, comparamos la ayudancia que era con full euco de hospitales públicos y privados de Ciudad de Buenos Aires, y la diferencia era para agarrarse de la cabeza. Estoy hablando de full euco, no estoy hablando de capecitabina ni Celox, en cuanto a las modificaciones de dosis de los intervalos, y no dependía tanto si fuera público o privado, sino del equipo médico que veía al paciente. Esto estoy hablando 17 años atrás. Un poquito más. Son 18 años y comparamos el B-FOL, que era el fluoracilo en bolo, hacemos día 1, 8 y 15. Nos pusimos a ver en el Udaondo, en PLEN, en otros lugares, qué pasaba con el resultado de B-FOL en enfermedad avanzada. Vimos que la tasa de respuesta era 15%, cuando lo publicado por el FOLFOX era 30 o 40% en enfermedad avanzada. Entonces, lo que dijimos, basta de B-FOL. Además, utilizamos el UFT en ese momento, muchos de ustedes también lo deben haber utilizado. Pero me parece que de la práctica cotidiana y a lo que tenemos que tratar de salir es que nuestros cirujanos operen bien. Bueno, más allá de la prevención, que los cirujanos operen bien, porque si no siempre caemos en el mismo terreno de tenemos cirugías en menos. Y me parece que no. Los cirujanos entrenados, cada uno de los que trabaja, ya nos conocemos casi todos en la cara hace tantos años, que cada uno sabe qué cirujano puede operar o qué cirujano no puede operar. El cirujano, el patólogo es fundamental a la hora, pues si vamos al terreno llano es patólogos expertos, cirujanos expertos, ¿sí? Disponibilidad de los fármacos y médicos expertos. Ante ese terreno de igualdad, uno puede discutir, ¿sí? Acerca de estadística, qué se utiliza, qué no se utiliza, y participar en estudios clínicos. Me parece que ninguno de nosotros va a inventar la pólvora y la decisión sigue siendo individual. Cuando los pacientes, cuando uno lee las diapositivas, dice, bueno, discutir con el paciente. ¿Y el paciente qué sabe de la toxicidad? Uno le explica, pero ¿qué sabe de la toxicidad? ¿Cuántos pacientes trató ese paciente? Aunque uno le trate de explicar, no va a pasar así. Y los pacientes recaen al médico, al cirujano, al oncólogo, al radioterapeuta. El paciente recae una sola vez y pasó, ¿sí? O es un montón de tumores digestivos. ¿Cuántos pacientes recayeron bajo tu mando? Un montón. Bueno, no por voluntad propia, sino por biología, por lo que fuera. Entonces, me parece que el que más sabe, que más puede guiar a hacer el tratamiento adyuvante no es el paciente. Obviamente uno mide las comorbilidades, uno equipara las cosas, pero de vuelta, me parece que hay distintas decisiones o distintos jugadores en esta decisión de adyuvancia que es muy difícil discutirlo con el paciente. Porque ante la recurrencia, vos fuiste culpable, él fue culpable, o vos fuiste laxo, o vos fuiste estrecho, o no había tantos biomarcadores o los marcadores en sangre que se buscan. A mí me parece que estamos en un terreno de los tumores digestivos, disculpame Juan, pero hace Citovic, dijo hace un montón de años atrás, dice, el próximo modelo tumoral que va a cambiar la historia de la oncología es cáncer de colon. Y cáncer de colon, ¿por qué no agregar bevacizumab, cetuximab en las adyuvancias? ¿Qué pasó con esos estudios? Todos negativos, estudios todos negativos que intentaron agregar anticuerpos monoclonales. Yo creo que me parece muy cierto esta discusión de cuánto nos ayuda la adyuvancia, cuánto nos beneficia la adyuvancia. Yo creo que hay una cuestión que cambió, que vos mencionaste, Matías, que tiene que ver con la discusión multidisciplinaria, porque hay modelos de enfermedades en donde la discusión multidisciplinaria y esto de poder igualarse un poco, de poder discutir con el patólogo, con el imagenólogo, con tener la mejor imagen y todo, ha cambiado, porque cuando nosotros asistíamos a pacientes que venían operados y mal operados, o con cáncer de recto que habían operado, y nosotros en la patología, el reporte patológico, teníamos que era un T3N1, sabiendo que lo podíamos haber beneficiado un poco más con tratamiento neoadyuvante, parece que ahí hay como una cosa que es cotidiana para nosotros, que está a nuestro alcance y que podemos planificar con mejora de resultados. Ahora, discutir si el agregado de una molécula o el descubrimiento de un patrón biológico molecular puede cambiar radicalmente la estrategia, me parece que por ahora no, pero que, bueno, uno está entusiasmado con que hayan algunas cosas
que cambiaron. Me parece que en los últimos 3-4 años la incorporación de checkpoint ha cambiado en algunas instancias, melanoma, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. Tal vez no tanto impacto en tumores digestivos, pero creo que eso va en algún momento a llegar, pero me parece que el crecimiento va asociado a este equipo multidisciplinar en donde uno pueda discutir un poco mejor las cosas. O sea que, en resumidas cuentas, hay más cómplices. O sea que uno discutiendo siente que hay más complicidad y discusión, en lugar de echarle la culpa al paciente, le echamos la culpa al cirujano, al radioterapeuta, o entre nosotros mismos. Pero me parece que obviamente uno tiene que no ver en forma pesimista la observancia. Creo que está establecido no solamente por cinética celular, pero me parece que hay una falsa percepción de riesgo. En melanoma es muy difícil la percepción de riesgo. La extracción de un lunar que aparentemente era malo, es muy difícil randomizar gente, muy difícil, a medicamentos tóxicos. Eso está escrito y hecho. En cáncer de mama no. ¿Quién duda en hacerle AC por 4 paclitaxel por 12 radioterapia después y después 10 años de inhibidor aromatasa o 10 años, 5 años de tamoxifeno? Nadie duda eso. Pero la percepción de riesgo en un tumor de 1 centímetro de mama, porque el patólogo puso grado histológico 3, entonces me parece que la percepción de riesgo también se modifica con el correr del tiempo y tenemos que pensar, y cuando vean los estudios realmente, tanto como los mostraron realmente muy bien, me parece que cáncer de pulmón es un modelo mucho más complejo porque biológicamente es un tumor muy agresivo, cáncer gástrico también, estadio 2 en cáncer de colon es una enfermedad distinta, pero la percepción del riesgo, obviamente, el oncólogo también, el que hace mama ni lo piensa, el combo AC paclitaxel ni lo piensa. El tipo que hace digestivo, por la neuropatía que el oxaliplatino potencialmente puede traer, piensa ahora 6 meses o 3 meses. Entonces, me parece que son, en el terreno de la chatura, ¿sí?, de no tener nada nuevo demasiado al alcance del médico, hace que uno dé estas vueltas estadísticas por las cuales topamos en el 3 versus 6 meses. Ahora el caso concreto, Gustavo, adenocarcinoma de pulmón de 3 centímetros en un paciente de 57 años que te viene a tu consultorio con un gránulo positivo mediastinal. ¿Cuál es tu estándar de cuidado hoy? Si no tiene comorbilidades, hace ayudancia de cabeza. Hace viene platino por 4 ciclos. Al día de hoy. ¿Le buscas alguna mutación antes de tomar esa decisión? Como dijiste ahí que nada cambia, entonces no le buscas nada. No es que... El tratamiento estándar es lo que uno hace tanto en el ámbito privado y público, le tiene que dar al paciente no de vuelta potenciales beneficios que son teóricos y dudosos, sino que tiene que basarse en estudios clínicos que demuestran ventaja en sobrevida global. No tenemos receptores hormonales, no tenemos HER2 para ofrecerlo como es en mama, no hay ningún hoy biomarcador que uno puede basarse para discriminar un tratamiento u otro, con lo cual te devuelvo la pregunta, no te voy a hacer la pregunta, pero hoy en día hay colegas nuestros que pacientes igual que este, que tienen 7 estudios clínicos atrás que demuestran, le piden el Foundation One y se te viene en el consultorio con el PET y el Foundation One con 5 o 6 mutaciones ahí, que antes, hace 1 año y medio, era rarísimo o era una elite que lo hacía, y hoy en día es cada vez más frecuente el pedido y uno se pregunta, está perfecto lo que la pregunta de Matías, es ¿para qué le piden el Foundation One o cualquier otra plataforma si no vamos a tomar ningún tipo de acción sobre eso? Si ya hay metaanálisis que hablan que los EGFR y los ALK tempranos no es lo mismo que las mutaciones driver que hay en avanzados, pero hoy por hoy el estándar de tratamiento es vinorelbine platino por 4 ciclos. Igualmente, este ejemplo que da Matías de T3N1 muchas veces son ejemplos que no son bastante claros en la práctica, porque la mayoría de los pacientes vienen con enfermedad N2 operada. Entonces, ahí me parece que es esencial la discusión multidisciplinaria previa a la toma de la primera decisión terapéutica, que en este caso fue la cirugía, probablemente haya sido acertada, y ahí sí hay como una discusión previa para ver el estado del mediastino, para discutir si hay o no mediastinoscopía, digamos, para que no sea una toracotomía fútil
y que en este caso que vos trasladás la pregunta del T3N1 termine siendo un T3N2 con 7 u 8 ganglios afectados, en donde uno ahí claramente sabe que es un paciente de alto riesgo, pero no sabemos cuánto le va a beneficiar la quimioterapia, probablemente sea interesante, cuánto le va a beneficiar la radioterapia, y sabemos que ese paciente probablemente con esa toma de decisión inicial esté condenándolo un poco para un tratamiento que probablemente sea fútil y no vaya como la cirugía en ese caso, ¿no? Obviamente yo me salté, pero todos los pacientes se discuten en comité de tórax o comité de tumores o lo que fuera. Nosotros ya lo tenemos empaquetado, digamos, porque conocemos al cirujano, conocemos al imagenólogo, conocemos al patólogo. Los pacientes que vienen desde afuera se revisa todo otra vez, pero bueno, siempre tiene que pasar por medio de calidad, lo que decía Matías también, cirujano entrenado, oncólogo entrenado, patólogo entrenado, alguno más del equipo de salud entrenado, marcan la diferencia. Marcan la diferencia. Bueno, un adenocarcinoma gástrico que infiltra toda la pared, ¿sí? Con la tomografía que tiene un ganglio de 2 centímetros perigástrico. ¿Cuál es tu conducta habitual en una persona de 60 años, hombre, sin comorbilidades? ¿Pensás más en el esquema del intergrupo, Magic, Float, como decían los amigos, o combinaciones de cosas que no están hechas y que vos crees que es una opción? Vos mencionaste el intergrupo que pocos pacientes terminaban la quimioterapia, pero el Magic también lo terminaba el 25%. Cunningham no le daba la cara para contar los pacientes que terminaban el esquema completo. Probablemente la diferencia en ese grupo y en el estudio anterior sea la cirugía. Por eso, entonces, o sea, en tu cabeza, en un terreno ideal, ¿sí? ¿Cómo planteas el paciente? creo que el paciente es candidato para hacer quimioterapia perioperatoria con los datos actuales que tenemos. Probablemente el FLOT sea el esquema más reciente y con mayor solidez en términos de sobrevida libre de recurrencia, así que yo trataría de pensar, si es un paciente fit para quimioterapia, pensar en ofrecerle el esquema como corresponde, con el esquema de infusión de 5-fluoracilo y la combinación de docetaxel oxaliplatino, hacer 2 meses de tratamiento, previamente evaluarlo con el cirujano, que estemos de acuerdo que este paciente es potencialmente quirúrgico, en tiempo adecuado operarlo y eventualmente después, si se recupera rápidamente, ofrecerle hacer quimioterapia adyuvante, completando el esquema de enfermedad perioperatoria. Pero hasta hace unos 6, 7 años atrás, 8 años atrás, probablemente el intergroup era una posibilidad porque eran pacientes que te llegaban no discutidos previamente y ya operados con ganglio y enfermedad abultada, que potencialmente eran pacientes pasibles con este esquema poco tóxico y sin un gran beneficio a largo plazo. ¿Preguntas de la sala? Pregunta. En el caso, para los Yankelevich, la pregunta sería en el caso de los pacientes con estadio 1B de cáncer de pulmón, si usted considera factores pronósticos para hacer adyuvancia, como invasión macrolinfática, invasión pleural, y en el caso del doctor Pundo, en el caso de los pacientes de alto riesgo T4 o N2, que usted mencionó que era Folfox 6 meses el esquema, ¿por qué no Celox, ya que en el estudio de vida daba mejores resultados? Te cuento, nosotros como grupo no hacemos adyuvancia en el 1B. No hay ningún estudio que en forma prospectiva y preespecificada del grupo lo haya demostrado. De hecho, los tumores de más de 4 centímetros famosos es una observación que les dio, digamos, cuando hicieron el paper, pero en estadio 1 no hacemos adyuvancia por el riesgo-beneficio que tendrían, y además porque las curvas, el beneficio que le das es muy pequeño. Obviamente que esos pacientes, cuando se hizo el estudio, no tenían el PET como forma también de estadificación. Eso se hace más en el medio privado que en el público. Pero es un tema de gran discusión, el 1B. Hay gente que yo respeto muchísimo que hace adyuvancia, pero riesgo-beneficio con la toxicidad que hay y la poca evidencia que tenés, no lo utilizamos de rutina. Con respecto al esquema IDEA, lo que no sirve es hacer Folfox 3 meses, probablemente en los pacientes de alto riesgo. La tendencia en pacientes de alto riesgo con N2 es que Folfox y Capox, tal vez con algún beneficio marginal de Capox o Celox, sea una posibilidad. Claramente esto no está en discusión, son uno de los dos esquemas. El dato más fuerte de la IDEA fue que
probablemente para los pacientes de bajo riesgo, ahí sí claramente Celox sea un poco superior a Folfox 3 meses, claramente. O sea que la recomendación sería no pensar en Folfox 3 meses, tal vez en bajo riesgo pensar en Capox 3 meses y en alto riesgo uno u otro podría ser de utilidad. Pero bueno, es un poco lo que dice Matías, ¿no? Cuando no tenemos nada al alcance, volvemos a empezar con lo mismo del 5-fluevamisol leucovorina, empezar a cambiar, a cortar, a achicar, pero probablemente el objetivo final de este estudio de la IDEA y de los modelos de IDEA sea tratar menos sin perder el nivel de eficacia del esquema, ¿no? Muchas gracias a todos. Esta reunión, como dije al principio, es el comienzo de actividades que estamos haciendo en conjunto, que llevó unos años ponernos de acuerdo, empezar a hacer actividades en conjunto, pero ya estamos. Tanto Jorge como Mario, que hoy no pudo estar presente, nos hemos reunido en distintos lugares, siempre con Juan, con Matías, y empezamos a hablar de estas posibilidades. Así que esta reunión es el comienzo, ya veremos y les iremos contando. Los invitamos a todos a un break ahora y bueno, buen año para todos, feliz actividad.